valentía y para que puedan guiar a sus familias como la palabra dice que debe ser guiada. Habiendo dicho eso, hoy vamos a entrar al capítulo 4, ya estamos casi terminando el libro de Santiago, ¿verdad? Lo comenzamos el otro día básicamente. Estamos en el 4, después vamos al 5 ya y terminamos este libro que aunque corto, nos ha confrontado desde el principio. Ha confrontado nuestras vidas, ha confrontado cómo nosotros debemos vivir en este mundo como cristianos. Y yo tengo el privilegio de entrar ahora en el capítulo 4, los primeros 10 versículos, es lo que vamos a tocar hoy. Así que búsquenlo, Santiago 4, versículos 1 al 10. Cuando lo tengan pueden decir amén, se pueden levantar para leer la palabra. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. O almas adúlteras. ¿No saben ustedes que a la mitad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y éste se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque desde el principio, Señor, de este libro nos has hablado, Señor, nos has confrontado con nuestro corazón pecaminoso. Y nos has confrontado, Señor, de cómo nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos vivir en este mundo, Padre Santo. Señor, que en esta hora nosotros podamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra. Y para vivir tu palabra, mi Señor. Que podamos ver, Señor, lo que hace es tener una amistad con el mundo. Lo que es tener, Señor, conflictos y guerras dentro de nosotros, mi Dios. Pero más que eso, Señor, que podamos ver que tu gracia es mayor. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, por la palabra que tú has de hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. En el capítulo anterior, Santiago nos habló de dos tipos de sabiduría. Una que viene de arriba y una que viene de abajo. La sabiduría que viene de arriba es pura, es pacífica, amable, llena de misericordia. Pero la sabiduría que viene de abajo es terrenal, animal, demoníaca y produce envidia amarga y ambición egoísta. Y Santiago remató ese pensamiento con una advertencia que no debemos olvidar. Donde haya envidia amarga y ambición egoísta, hay confusión y toda cosa mala. Ahora bien, es fácil leer eso y pensar que Santiago está describiendo al mundo que nos rodea, pero no. Santiago está describiendo a creyentes, a personas que confiesan a Cristo, que se reúnen para adorar, que conocen las Escrituras, y les dice que esa confusión y esa cosa mala se estaban manifestando entre ellos. El capítulo 4 ahora nos muestra exactamente cómo se ve eso en la práctica. En las guerras, en los conflictos, en la envidia, en la codicia, oraciones sin respuesta y una atracción peligrosa hacia el mundo. No es una descripción abstracta, sino que es un retrato de una iglesia real con problemas reales.
causados por personas reales que todavía luchan con su naturaleza pecaminosa. Y antes de que pensemos que esto es solo un problema de ellos, Santiago nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Porque el problema que él diagnostica no está en las circunstancias, no está en los demás, no está en la sociedad, el problema está dentro de nosotros. En el corazón que no está sometido a Dios. Esa es la pregunta que Santiago nos hace hoy. ¿De dónde vienen los conflictos en tu vida? Y esa es también la respuesta que nos da. Vienen de adentro. Vienen de adentro de ti. Pero no nos deja ahí, porque también nos muestra el único camino de regreso. Y como idea central de esta predicación es: los conflictos que destruyen nuestras relaciones tienen su raíz en un corazón no sometido a Dios. Y el único camino de regreso es la humildad genuina delante de Él. Repito, los conflictos que destruyen nuestras relaciones tienen su raíz en un corazón no sometido a Dios. Y el único camino de regreso es la humildad genuina delante de Él. Entonces, si el problema está dentro, la pregunta natural es: ¿qué hay adentro exactamente? ¿Qué es lo que produce toda confusión y todo ese conflicto? Y Santiago nos lo explica en los primeros 3 versículos. Vamos a mirarlo. Y aquí entramos en el primer punto: la raíz de los conflictos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Cuando comenzamos con estos 3 primeros versículos, no lo podemos desconectar de los versículos del capítulo anterior. Cuando habla de la envidia amarga y la ambición egoísta que llena el corazón del hombre, si el principio conductor de esos versículos anteriores es la sabiduría terrenal y demoníaca que se menciona, y si el creyente es alienado de Dios, entonces se promueve confusión y toda cosa mala, como dice el versículo 16 del capítulo 3. Cuando eso sucede, entonces la guerra y los conflictos son la orden del día. Por eso el capítulo 4 comienza con 2 preguntas retóricas. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Fíjate que él hace la pregunta, en la primera pregunta él te hace de dónde vienen los conflictos y la guerra, y en la segunda pregunta te contesta la primera. Porque los conflictos y las guerras entre nosotros vienen de nosotros mismos, de adentro de nosotros. Y fíjate que muchas veces podemos pensar que la iglesia primitiva se caracterizaba porque había paz y armonía. Porque leemos, ¿verdad? En Hechos 4:32 dice que la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Pero esa imagen de la iglesia se va desvaneciendo en el lapso de una década más o menos. Las personas a las que Santiago le está escribiendo luchan con las guerras internas y los conflictos. La iglesia de Cristo está en conflictos interpersonales, por lo que vemos de nuevo las consecuencias del pecado. Y para recordar lo que hemos mencionado en varias ocasiones, Santiago está escribiendo a miembros de la iglesia que están en conflictos unos con otros. Lo mismo ocurrió en varias iglesias mencionadas en la Escritura. Podemos ver, ¿verdad? En 1 Corintios, la iglesia estaba dividida debido a los celos, la envidia, la ambición personal de poder y el egoísmo. Y Pablo llama a sus miembros carnales en 1 Corintios 3:3. También lo podemos ver en Gálatas, que se nos dice que los hermanos se mordían y devoraban entre sí. Eso está en Gálatas 5:15. Lo vemos en Filipos, que habían 2 hermanas, Sintique y Evodia, que estaban en conflicto. Y Pablo apeló a uno de sus amigos para que se reconciliaran. Lo vemos en Jerusalén, cuando leemos en Hechos 6, que surgió un conflicto porque las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que las viudas de las viudas griegas. Entonces este mensaje es para la iglesia que estaba dispersa y que también estaba en medio de conflictos interpersonales. Y no pensemos que nosotros estamos lejos de eso, porque este mensaje es para nosotros también hoy. Santiago nos quiere hacer entender que estos conflictos tienen su origen no fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Esta es
la causa de las pasiones desenfrenadas que tenemos. Aun si estamos solos, la verdad es que no estamos en paz porque esas pasiones pecaminosas crean guerra en nosotros. Esa guerra interna que tenemos termina gobernando nuestros pensamientos y nuestras acciones. En los versos 1 y en el verso 3 vemos dos palabras que se repiten. Primero él menciona pasiones en el verso 1, entonces dices placeres en el versículo 3. Ambas están diciendo lo mismo. Están diciendo lo mismo ambas. Esa es la palabra griega hedonai, que ahí viene la palabra, el término hedonismo. Hedonismo significa la búsqueda incesante del placer y la evitación del dolor como bien supremo. Eso es lo que es hedonismo, eso es lo que están buscando ellos. Esto es rechazado en la Biblia cuando se enfoca en los deseos egoístas o mundanos. Mi hermano, si no corregimos nuestra relación con Dios, no podemos corregir nuestras relaciones con los demás. En Mateo 11:29 el Señor Jesucristo nos dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pero si somos crueles y orgullosos, viviendo solo para nuestros placeres, vamos a vivir un infierno por dentro y por fuera. No somos extraños a la guerra que vemos en las noticias, en el Medio Oriente, ¿verdad? Cada vez vemos todas estas noticias de guerra. Y hasta cerca de nosotros también. Personas que viven en odio y resentimiento con los demás. Por eso que vemos es la manifestación de lo que Santiago preguntó en el versículo 1. A Santiago ahora les dice: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Algunos comentaristas creen que Santiago está usando la palabra homicidio como una hipérbole, como una exageración, para poder llegar al punto, mostrar la intensidad del conflicto. Vale la pena mencionar que algunos comentaristas lo toman más literalmente, dado el contexto de las comunidades dispersas bajo presión. Recuérdate, ellos estaban dispersados porque había una persecución entre ellos. Realmente no importa si es algo literal o una hipérbole, una exageración, el principio es el mismo. Jesús dijo que si tú llamas, ¿qué? Idiota a tu hermano, eres culpable de homicidio. El principio es el mismo. Odias a tu hermano, también homicidio. Así que no importa cómo nosotros lo veamos, el principio es el mismo aquí. Continúa diciendo: son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Ustedes están envidiando lo que otros tienen. Eso es lo que está diciendo. Le están envidiando lo que otros tienen. Envidian el dinero, los bienes materiales, las posiciones que tú no tienes. A veces envidiamos la vida que nosotros no tenemos, pero que queremos tener. Entonces terminamos peleando y creando conflicto con las personas a nuestro alrededor. La caída de Adán y Eva, hermano, nos afectó tanto que un pastor puede hasta envidiar la iglesia de otro pastor. Y sucede. Aún nosotros, como miembros de nuestra iglesia local, podemos caer en esa misma envidia. Oye, esta iglesia tiene esto y nosotros no tenemos esto. Envidia, lo mismo. La realidad es que esta envidia se puede manifestar en cualquier área de nuestra vida. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Miguel Núñez lo dice de esta forma: cuando esto sucede dentro de nosotros, solemos buscar defectos en los demás, lo que equivale a un homicidio de carácter. Entonces Santiago nos está enseñando que todo esto es el resultado de las pasiones que están luchando dentro de nosotros. Finalmente, en la última parte del verso 2 y el versículo 3, Santiago nos explica que estas pasiones desordenadas internas no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino con Dios. Más específicamente, nuestra vida de oración. ¿Qué dice? No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Santiago nos dice que no oramos, o que cuando oramos no lo hacemos de la forma correcta. Hacemos la oración de lo que nos sucede, pero no pedimos por la sabiduría para enfrentar la situación. En 2 Crónicas 20:12 tenemos un ejemplo de oración en medio de una crisis
Josafat dijo esto: porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. A veces le pedimos y clamamos al Señor que se haga su voluntad, pero cuando el resultado no es el que nosotros esperábamos, ¿qué hacemos? Nos quejamos, no estamos satisfechos con la respuesta que el Señor nos da. ¿Quieres saber lo que significa orar, hermano? Orar es hacer nuestra petición delante de Dios y luego aceptar con humildad la respuesta de Dios. Eso es orar. Y lo voy a repetir, porque yo creo que es importante internalizar esto y entenderlo bien. Orar es hacer nuestra petición delante de Dios y luego aceptar con humildad la respuesta de Dios. Se nos olvida que Dios es soberano y a veces el Señor se encarga de recordárnoslo. Un pastor mencionó esto: no recibo de Dios lo que quiero, sino lo que necesito para cumplir sus propósitos, de la manera y en el tiempo que Él determine. ¿No les ha pasado que muchas veces oramos rápido solo tocando temas superficiales? Yo soy culpable de eso. Lo hacemos de forma rápida, como si no tuviéramos tiempo. Entonces, si no tenemos tiempo para hablar con Dios, tampoco tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra o del Espíritu que está en nosotros. Y yo soy culpable de eso también. Otras veces, y puedo admitir, ¿verdad?, también que me ha pasado esto, y es que oramos sin fe en que Dios hará lo que pedimos. Oramos sin fe, sin creer que Dios es soberano y poderoso para hacer exactamente lo que estamos pidiendo que haga. En el primer capítulo, Santiago ya nos advirtió que el que ora lleno de duda, que no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces preferimos hablar antes de orar. Preferimos estar en el celular antes de orar. Preferimos trabajar en la iglesia antes de orar. Preferimos hablar o enseñar de la oración antes de orar. Y preferimos muchas veces predicar y enseñar antes de orar. Se nos olvida que separados de Él nada podemos hacer. Muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos lo hacemos para satisfacer nuestros deseos. Y lo hacemos con malas intenciones. Luego nos dice algo fuerte: piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Mi amado hermano, no podemos arreglar nuestro corazón por nosotros mismos. Y cuando el corazón no está bien, ni siquiera tenemos el deseo de orar. Esta condición de nuestro corazón afecta nuestra comunicación entre nosotros y Dios. Desde abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Me explico. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Es fuerte eso, ¿verdad? El Salmo 66:18 nos dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Eso está en su palabra. Entonces te pregunto, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Amados, la oración no es un medio de comunicación para nosotros obtener beneficios, sino que es un medio de comunicación que nos permite cultivar una relación íntima con Dios. El Señor sabe nuestras situaciones, Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, pero no pida para tus placeres, sino para que el Señor sea glorificado a través de ti. Entonces vemos que el problema no está afuera, sino dentro. Pero Santiago no se detiene ahí, porque hay algo que alimenta esas pasiones internas, nuestra atracción hacia el mundo. Y esa es la otra parte. Cuando el corazón no está sometido a Dios, inevitablemente busca otro amo. Y ese amo tiene un nombre. Y ese es el segundo punto que vamos a tocar ahora. El peligro de la amistad con el mundo. Versículos 4 al 6. Y dice:
o almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la mitad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que en estos versículos, Santiago continúa explicando el impacto de vivir de una manera, gracias hermano, de una manera contraria como Dios nos ha dicho que vivamos. Déjame repetir eso. En estos versículos, Santiago continúa explicando el impacto de vivir de una manera contraria como Dios nos ha dicho que vivamos. Cuando pensamos que Santiago le está bajando la intensidad, ¿verdad? Porque nos dijo cosas fuertes en los versículos, los 3 primeros versículos, y cuando nosotros pensamos que ya está bajando la intensidad, lo que hace es subirle ahora. Pero lo hace para nuestro bien. Porque Santiago ahora comienza este pasaje con una declaración fuerte llamando a sus lectores almas adúlteras. Almas adúlteras. Y este es un término confrontador y condenatorio, en especial cuando Santiago los llama hermanos o amados hermanos. Un comentarista explica que decir almas adúlteras marca el comienzo de uno de los llamados al arrepentimiento más fuertes en todo el Nuevo Testamento. También añade que Santiago advierte a sus lectores acerca del peligro de coquetear con el mundo y de las consecuencias que esto tiene en su relación con Dios. Y este es un término, hermano, que el Señor usaba en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Personas que decían amar a Dios, seguir sus mandamientos, pero después iban y adoraban a otros dioses. El Señor los llamaba que eran adúlteros, porque eso es lo que estaban haciendo, se iban tras otros dioses mientras dejaban al Señor a un lado. Mi hermano, o eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres amigo del mundo y enemigo de Dios. No puedes tener las dos cosas y pensar que estás bien con Dios. No puedes vivir con un pie adentro y un pie afuera y pensar que todo está bien, porque no todo está bien. Solo estás engañándote. Cristo en Juan 15:18 dijo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. El mundo odia a aquellos que se resisten a ser moldeados por el sistema corrompido que tiene. Nos odia porque rechazamos sus valores y cuando denunciamos su forma de pensar y estilo de vida pecaminoso. Hermano, solo mira lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Se nos tilda de intolerantes. ¿Por qué? Porque no aceptamos el estilo de vida de muchas personas. Porque no le decimos a la mujer hombre y al hombre mujer. Porque no estamos de acuerdo en lo que dicen o hacen y porque no participamos en su pecado. Y por eso somos intolerantes. Por eso estamos llenos de odio. Y aquellos, los creyentes que son santificados por la palabra, le recuerdan al mundo lo que realmente son. Por eso nos odian. Cuando tú vas con la verdad, nos odian porque están mostrándole a ellos lo que ellos realmente son. Por eso nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Le recordamos que Dios rechaza y condena lo que se practica en el mundo. Ellos no son hijos de Dios y Dios no es su padre, como muchos de ellos dicen ser. Dios y el mundo son dos amos opuestos. Y lo que cada uno exige son cosas totalmente contrarias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos y pensamos como el mundo lo hace, Dios lo ve como adulterio espiritual. Pero la realidad es que muchas de las personas que se identifican como cristianos están más alineados con el reino del hombre que con el reino de Dios. Y eso lo vemos cuando salimos a evangelizar. Porque la gran mayoría de las personas dicen, sí, yo iba a la iglesia. Claro, sí, yo creo en Dios.
Claro que sí. Cuando dicen Dios, dicen papito, ¿verdad? Papito Dios, un término que a mí realmente no me gusta usar. Lo dicen así. Ellos piensan que están en el camino correcto, pero realmente no están en el camino correcto. Están en el camino de la perdición y esto lo sabemos. Cuando tu deseo por las cosas de Dios disminuye, mi hermano, ten seguro que tu deseo por las cosas del mundo ha aumentado. Porque muchas veces nosotros tenemos problemas con ciertos pecados en nuestras vidas. Porque amamos más el pecado de lo que amamos a Dios. Y tú puedes decir, no, yo cometo este pecado, pero es porque caigo, no es que yo lo amo. No, la verdad es que sí, tú amas ese pecado más que a Dios. Porque si amaras a Dios más que el pecado, no cometerías ese pecado. Hermano, esto no soy yo criticando, porque yo estoy hablando de todos nosotros. Yo me pongo en este mismo barco también. Sabiendo que la lucha que tengo cada día es una por mi alma y que tengo que tener esto en mente cada día. Porque mi alma depende de eso. Ahora pensemos en el jardín del Edén. Como Satanás llevó a la mujer y al hombre a solo mirar la fruta prohibida. Ahí comenzó. Solamente mirando la fruta prohibida. De ahí una pequeña mordida. Y luego la caída fatal. ¿Piensa que no puede hacer lo mismo con nosotros? Llevarnos a una mirada a algo prohibido y terminar caídos lejos de Dios. Le ha pasado a muchas personas, muchos pastores. Por eso Pablo hace unas preguntas retóricas en 2 Corintios 6, 14 al 17, y la quiero leer. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Qué palabra esa, ¿verdad? Apártate del mundo, porque yo soy tu Dios, yo soy el que habito entre ustedes. Jesús dijo en Mateo 6:24 lo siguiente, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. En ese punto está hablando de riqueza, pero podemos poner cualquier cosa en riqueza. Ahora, como creyentes, podemos tropezar y hacer cosas que no debemos hacer. Podemos caer. Pero aborrecemos el pecado que nos asedia cada día. Podemos ser atraídos por el mundo, pero nunca vamos a estar felices ahí. El versículo 5, ¿verdad? Es un poco más difícil de entender. Y todos los comentaristas, por lo menos que yo busqué, no están de acuerdo, ¿verdad? En un punto específico de este versículo. Pero lo voy a explicar. Primero, se escribió espíritu con letra mayúscula, y cuando en el original griego no se ponían con mayúsculas las palabras. En la Nueva Biblia de América, espíritu está escrito con letra mayúscula. Hay otras versiones que están escritas con letra minúscula. Segundo, no hay un pasaje del Antiguo Nuevo Testamento que corresponda con eso que Santiago está diciendo. Así que se mencionan muchas conclusiones en cuanto a este pasaje. Y voy a mencionar algunas, ¿verdad? Y esto que vimos, ¿verdad? De que el Espíritu está escrito con mayúscula, que puede ser el Espíritu Santo, o que lo que dijo Santiago realmente no lo encontramos en el Antiguo Nuevo Testamento. Esa parte como tal, cuando él dice, ¿verdad? Que las Escrituras dicen, lo más probable, lo que él estaba haciendo es una declaración general entre toda la Escritura, esto es lo que dice.
no en algo específico, como lo otro dicho que él dice después. Y hay muchas otras cosas que yo no voy a mencionar aquí, ¿verdad? Porque no vienen al caso. Pero lo que Santiago parece estar diciendo, y estoy de acuerdo con esa interpretación del versículo, y es que el hombre tiene una tendencia natural de odiar a Dios y a su prójimo. Y el espíritu del hombre anhela los placeres de este mundo y busca su amistad. Eso es lo que Santiago puede estar diciendo con eso. Porque aquí lo que dice, Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. También se puede interpretar que Dios celosamente anhela el espíritu o que envidia el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Hay diferentes interpretaciones en cuanto a eso. Pero entiendo yo que la interpretación correcta es esta, que el hombre tiende, ¿verdad?, tiene una tendencia natural de odiar a Dios y a su prójimo, y que el espíritu del hombre anhela los placeres de este mundo y busca su amistad. Pero no voy a entrar mucho en eso. Entonces nos podemos preguntar, entonces no hay esperanza. Si nuestra tendencia es hacia el mundo, hacia odiar a Dios, no hay esperanza entonces. Si hay esperanza. Porque mira cómo comienza el próximo versículo. Pero Él da mayor gracia. Ese es el pero de Dios. Si ustedes han leído Efesios, en el capítulo 2, si no me equivoco, después que Pablo habla y dice lo que nosotros hemos hecho en el pasado como pecadores, no me acuerdo del versículo, después dice, pero Dios. Y ahí cambia todo. En ese pero Dios es que el Señor viene y da gracia, mayor gracia a nuestras vidas. El comentarista Simon Kistemaker menciona que Dios viene hacia nosotros en el amor redentor de su Hijo, que está lleno de gracia. Y aquí Santiago, ¿verdad? Después de eso, Santiago cita del Antiguo Testamento, de Proverbios 3:34, que dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. En ese versículo, ahí sí podemos ver una cita específica. Y lo más probable es que estas palabras hayan circulado por las iglesias porque el apóstol Pedro también las cita. En esa cita vemos la diferencia entre una persona llena de orgullo y la persona que vive en humildad, dependiente completamente de Dios. Y destacando la misma verdad que Santiago menciona aquí, Jesús dijo, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Los verdaderos cristianos no forman parte del mundo porque fuimos escogidos fuera de él. No nos conformamos al mundo, sino que somos enviados por Jesús para hacer luz en las tinieblas. Hemos sido crucificados para el mundo y permanecemos sin mancha, porque no somos parte de este mundo. Así que, hermanos, hemos visto el diagnóstico. Pasiones desordenadas por dentro, amistad con el mundo por fuera. Dos síntomas del mismo problema, un corazón alejado de Dios. Pero Santiago no nos deja ahí. Si el problema es un corazón no sometido, la solución es clara: arrepentimiento y humillación. Así que vamos a entrar en el último punto. El camino al arrepentimiento y la humillación, versículos 7 al 10. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Qué lindo eso, ¿verdad? Hemos visto el problema. Un corazón dividido entre Dios y sus propios deseos. Ahora vamos a la solución. El propósito de Santiago
es que aquellos que se dicen ser cristianos puedan probar su fe si es genuina o falsa. Él no quiere que ninguno sea engañado. Ese es el objetivo de Santiago. Porque mira cómo él termina el libro completo, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y así termina este libro. Porque ese es el objetivo. Salvación en Cristo. Eso es lo que Santiago quiere, eso es lo que el Señor quiere. Que se vuelvan a Él y sean salvos. Aún en los finales de su palabra, en el Apocalipsis, mira lo que dice. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Eso es lo que el Señor quiere, que tomes del agua de la vida que es en Cristo Jesús, para nunca tener sed. Eso es lo que el Señor quiere, que vengamos a Él en arrepentimiento, para ser transformados por su Santo Espíritu. Ahora, en estos 4 versículos, tenemos 10 mandatos. Esto no tiene un orden de salvación, ¿verdad? Esto no es una fórmula para ser salvo. Pero hay 10 mandatos que los voy a mencionar y los voy a explicar uno a uno. El primer mandato, sumisión. Sométanse, por tanto, sométanse a Dios. Ese es el primer mandato. Y todo comienza aquí. Este es el mandato que le da sentido a los 9 que siguen. La palabra someterse implica una decisión deliberada de colocarse bajo la autoridad de otro. En el contexto militar del primer siglo, era el lenguaje de un soldado que reconoce a su comandante. Esto es lo que Santiago nos está pidiendo, que reconozcamos que Dios tiene autoridad sobre nuestra vida y que nosotros no la tenemos. Todo conflicto interno, toda guerra con los demás, toda oración sin respuesta que hemos visto en este capítulo tiene su raíz aquí, en un corazón que no se ha sometido a Dios. El hombre no sometido a Dios inevitablemente se convierte en el Señor de su propia vida. Y ese es un señorío que ninguno de nosotros puede sostener. Así que el primer mandato es sumisión. Segundo mandato, resistencia. Resistan pues al diablo y huirá de vosotros. El orden no es accidental. Primero someterse a Dios, luego resistir al diablo. Muchos quieren invertir el orden, resistir al enemigo con su propia fuerza, con su propia voluntad, con su propia determinación, pero eso no funciona. La resistencia efectiva viene únicamente de estar bajo la autoridad de Dios. Y la promesa que acompaña este mandato es poderosa, ¿verdad? Él huirá de ustedes. No dice que el diablo va a negociar contigo. No dice que va a ceder un poco. Dice que huirá. Pero esa huida no es el resultado de tu fuerza, sino de tu sometimiento a Dios. Santiago nos está recordando lo que Pedro también nos dice, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que la resistencia viene de estar firmes en la fe. Tercer mandato, comunión. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este mandato viene acompañado de una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Él se acercará a ustedes. El Señor del universo, mi hermano, el Creador de los cielos y la tierra, el que te creó a ti y a mí, se acercará a ustedes. Dios no es un Dios distante que hay que convencer con palabras perfectas o con méritos acumulados. Es un padre que responde al hijo que le reza. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio y corrió hacia él. Esa es la imagen de Dios que Santiago nos está pintando aquí. El problema nunca fue que Dios se alejó de nosotros. El problema es que nosotros nos alejamos de Él. Y la invitación es clara. Da el primer paso y Dios hará el resto. Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes.
Cuarta mandato, limpieza. Limpien sus manos, pecadores. Aquí Santiago divide el llamado al arrepentimiento en dos dimensiones, externa e interna. Las manos representan la conducta visible, ¿verdad? Las acciones que los demás pueden ver. Santiago los llama pecadores, no para insultarlos, sino para que se vean a sí mismos con claridad. Limpiar las manos significa una ruptura real con el pecado externo. No basta con sentir algo por dentro si las manos siguen haciendo lo mismo de siempre. El arrepentimiento genuino produce un cambio de conducta. Lo que hacemos con nuestras manos es evidencia de lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso, en unos capítulos anteriores nos habla, ¿verdad?, de la fe verdadera y la fe falsa. La fe sin obras está muerta. Próximo mandato, purificación. Y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Si las manos son la conducta externa, el corazón es la fuente interna. Y Santiago apunta aquí específicamente a los de doble ánimo. Lo mismo que menciona en el capítulo 1. Personas divididas entre Dios y el mundo, que quieren a Dios pero también quieren al mundo. Que confiesan fe, pero viven como si no la tuvieran. La purificación del corazón es el trabajo más profundo y el más necesario. Puedes limpiar tus manos por disciplina externa, pero solo Dios puede purificar el corazón. Por eso, este mandato nos lleva de regreso al primero. Porque sin sometimiento a Dios, ¿verdad?, la purificación del corazón es imposible. Jeremías nos recuerda que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No podemos arreglarlo solos, necesitamos a Dios. El próximo mandato, que había mencionado los tres, aquí son 3 mandatos, ¿verdad? Aflicción, lamento y lágrimas. Que es aflíjanse, lamentense y lloren. Voy a mencionar cada uno. Estos 3 mandatos van juntos y describen las dimensiones del arrepentimiento genuino. Aflíjanse habla de miseria interna, del reconocimiento del peso real del pecado. No es una tristeza superficial ni un sentimentalismo emocional. Es la convicción genuina de que el pecado es serio, que ofende a un Dios santo y que merece lamento. Lamentense. Esto añade una dimensión audible y visible a ese dolor interior. En la cultura del primer siglo era una expresión de duelo profundo. De duelo profundo. Santiago está diciendo que el arrepentimiento genuino no es solo un asunto intelectual. Tiene una dimensión emocional real. Y lloren. Las lágrimas aquí no son debilidad, sino evidencia de que el corazón ha sido quebrantado. El mismo Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El consuelo de Dios viene después del quebranto, no antes. Un corazón que no puede llorar por su pecado es un corazón que todavía no ha tomado el pecado con seriedad. Próximo mandato, que está hablando de la seriedad. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Este mandato confronta algo muy específico, y es la frivolidad frente al pecado. Santiago está hablando de personas que viven con ligereza, que ríen donde deberían llorar, que celebran lo que deberían lamentar. Y no nos confundamos, Santiago no está en contra del gozo, porque al principio del libro él mismo habla del gozo en medio de las pruebas. Pero hay un tiempo en que la risa es una señal de que el corazón no ha tomado el pecado con seriedad. Cuando vivimos en pecado y lo tratamos con ligereza, cuando nos reímos de lo que Dios condena, esa risa necesita convertirse en lamento. Porque el pecado no es un asunto ligero. Hermano, le costó la vida al Hijo de Dios. Humildad, próximo mandato. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. El 10º mandato recoge todos los anteriores y los lleva a su punto final. La humillación delante de Dios es un acto de postura permanente. Es el reconocimiento de que sin Él
nada somos y nada podemos hacer. Y aquí está la promesa que miramos más, ¿verdad? Él los exaltará. Si son honestos con ustedes mismos, cuando ustedes leen eso, ¿verdad? El donde le ponemos más peso es, y Él los exaltará. Esa es la parte que miramos más. Por lo menos esa fue la parte que yo miraba más cuando leí esto por primera vez. Pero mi hermano, no te exaltes tú. Que no te exaltan los demás. Es Dios quien levanta al que se humilla delante de Él. El mismo Jesús lo dijo, cualquiera que se humille será engrandecido. Pero nota que Santiago no dice cuándo ni cómo te exaltará. Eso lo deja en las manos de Dios, que es exactamente donde debe de estar. Tu trabajo es humillarte. Eso es lo que tú tienes que hacer, humillarte delante de Dios. Cuando invertimos el orden, cuando buscamos nuestra propia exaltación, terminamos desde donde comenzamos en este capítulo. Terminamos en conflicto, en guerra, con pasiones desordenadas y oraciones sin respuesta. Amado, estos 10 mandatos no son una lista de requisitos para ganarse el favor de Dios. Son una forma de caminar con Él. Un camino que comienza con sometimiento y termina con humildad. Y que en medio lleva quebranto, limpieza y acercamiento. Es el camino más difícil y al mismo tiempo el único que lleva la paz que buscamos. Primeramente con Dios y luego con los demás. Así que hermanos, hemos recorrido un camino largo esta mañana, 10 versículos. Santiago comenzó con una pregunta que nos confrontó a todos. Créeme que esta semana, eso fue bastante bofetada que el Señor me dio con estos versículos. ¿Verdad? Por decirlo así. Pero Santiago comienza con una pregunta que nos confronta a todos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Dónde viene? ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde viene? Y a lo largo de estos 10 versículos nos ha dado una respuesta que no podemos ignorar. El problema no está en las circunstancias, no está en las personas que nos rodean, no está en la iglesia, en el pastor, el hermano que nos ofendió la semana pasada. El problema está dentro de nosotros, en un corazón que no está sometido a Dios, que vive esclavizado a sus propias pasiones, que busca la amistad del mundo mientras pretende amar a Dios. Ahí está el problema. No hay ninguno de nosotros que esté libre, perdóname, no hay ninguno de nosotros que esté libre de esta lucha. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa es la realidad de nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza sigue peleando contra nosotros cada día. Pero Santiago no nos deja ahí, sino que alumbra la luz del Evangelio. Piensa por un momento en los 10 mandatos que acabamos de ver. Sométanse, resistan, acérquense, limpien, purifiquen, aflígense, lamentense, lloren, conviertan su risa en lamento, humíllense. 10 mandatos que apuntan todos en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Lejos de uno mismo. Lejos del mundo, lejos de las pasiones que nos destruyen por dentro. Estos mandatos nos apuntan a nuestro Señor. Hermanos, las guerras seguirán, los conflictos seguirán, las oraciones sin respuesta seguirán mientras el corazón no se humille delante de Dios. Luego nos dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Eso es para que el que llega delante de Dios con las manos vacías, con el corazón quebrantado, reconociendo que no tiene nada que ofrecer excepto su necesidad. Y permíteme hacerte una pregunta antes de terminar. ¿Hay algún conflicto en tu vida ahora mismo que no has llevado a Dios? No una oración rápida, no una petición superficial, sino una conversación real con Dios, donde le dijiste, Señor, el problema está en mí. Mis pasiones, mi orgullo, mi amor por el mundo, perdóname y cámbiame. Esa es la esperanza del Evangelio. No que seamos mejores personas por nuestro propio esfuerzo, sino que hay uno que es manso y humilde de corazón,
que tomó sobre sí el peso de nuestras pasiones, de nuestra envidia, de nuestra amistad con el mundo, y que murió en una cruz para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y ese mismo Cristo resucitado es el que hoy nos invita a acercarnos con la promesa de que Él se acercará a nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. Así que humíllate delante del Señor. Y en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo Él los exaltará de la forma que Él quiera hacerlo. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas hoy. Nos has confrontado, Señor, con el pecado que tenemos dentro, Padre Santo. Con esas pasiones desenfrenadas, desordenadas, Señor, que nos asedian cada día. Con este deseo de muchas veces, Señor, mirar más al mundo que a ti. Pero tú das mayor gracia. Y esa es nuestra esperanza. Que tú das mayor gracia. Que si vinimos a ti en humillación, si nos sometemos a ti, tú nos limpias y nos levantas, Padre Santo. Y te damos gracias. Te pido por mis hermanos y hermanas aquí, Señor, que puedan mirarte a ti, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra que tienen en sus vidas, Padre Santo, y la guerra que tienen dentro de ellos. Que puedan mirarte a ti, Señor, que puedan someterse a ti, Padre Santo, y puedan humillarse delante del trono de tu gracia, para que sean exaltados, Padre Santo, en su debido tiempo. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que esta palabra no se quede en ellos, Señor, sino que podamos, Señor, vivirla. Que podamos, Señor, predicarla a un mundo que se está perdiendo. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser fieles mensajeros del gran mensaje que nos ha dado, Señor, del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Amén.